Damas y caballeros, nuestro arqueólogo favorito ha vuelto, y lo ha hecho más woke que nunca. Putomikel lanzó un vídeo tratando de defender la historia de las civilizaciones subsaharianas, pero vamos a ver que le ha salido francamente mal la jugada. Para que os hagáis una idea, si mi gala hubiera ido a la universidad, daría como resultado un Putomikel. Vamos a verlo. A lo mejor has visto algún meme como estos. Memes que obviamente lo que vienen a querer decir es soy gilipollas y no sé nada de historia. Y aparte de esto, creo que la gente negra es inferior, pero tengo que esconderlo debajo de 4 capas de ironía porque si no me llamarán racista y tendré que llorar y decir que vivimos bajo la dictadura de lo políticamente correcto. Lamentablemente tenemos muy extendida por Europa, incluso entre quienes no nos consideramos racistas, la idea de que la civilización, el progreso y los inventos son algo que asociamos únicamente a la historia de Europa. Y si eso a la de los asiáticos, pero los asiáticos de esta parte del mundo concretamente. Efectivamente, nadie conoce una civilización más allá de esa parte de Asia, ¿verdad? ¿Verdad? Y es que esta idea de que el continente africano es más primitivo o que ha sido subdesarrollado a lo largo de toda su historia viene en realidad de cómo los europeos empezaron a mostrar el África subsahariana a partir de la Edad Moderna, cuando tuvieron que empezar a buscar una justificación moral primero para la esclavización de los africanos y después en el siglo XIX para la conquista, colonización y extracción de recursos de todo el continente africano. Pues no, en realidad esa justificación ya existía y era igual para todos. Los prisioneros de guerra eran esclavos siempre y en todo lugar. También hubo esclavos europeos en el norte de África que fueron capturados en guerras. La justificación racista no se consagraría hasta el siglo XVIII, unos 2 siglos después del comienzo de la Edad Moderna. Pensamos que si no sabemos nada de lo que pasó en el continente africano hasta hace 500 años, cuando se nos ocurrió hacerles una visita para llevarnos esclavos y presentarles a Jesucristo, debe ser porque tampoco estaba ocurriendo nada muy interesante por ahí, ¿no? Si lo único que pudieron tomar los europeos de allí fueron esclavos y no innovaciones tecnológicas como la pólvora china, tú me dirás. La única civilización africana de la que sabemos y se nos enseña algo es Egipto, y esa está tan arriba que, bueno, realmente es más mediterránea que africana, ¿no? ¿Cómo que es más mediterránea que africana? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ser tan mediterráneo como africano? ¿Entonces Argelia, Libia o Túnez son más mediterráneos que africanos? ¿Los españoles o los italianos somos más mediterráneos que europeos? Pues voy a centrarme en 5 mitos de la historia de África que hay que desmontar. Cosas de la historia africana que más han confundido a los historiadores europeos cuando empezaron a investigarse. Pero vamos, que ya os voy adelantando que si estas cosas nos han sorprendido es más por estos prejuicios que tenemos y la idea de que si alguien con melanina construyó algo debió de ser con la ayuda de aliens. Sí, es el caso de las pirámides de México o de Egipto, pero resulta que en el África subsahariana no hay nada que a día de hoy se diga que pudo haber sido construido por aliens. El primer mito. África se desarrolló mucho más tarde que el resto del mundo. Bueno, pues no. Hay que empezar matizando que eso del desarrollo lo solemos decir en base a unos parámetros y unos criterios muy concretos y que usamos para comparar una sociedad o una historia con la nuestra propia. Así que cuando marcamos nosotros el baremo con nuestros propios criterios, pues el resultado siempre va a estar sesgado. Si somos nosotros los que ponemos la vara de medir, siempre vamos a ser nosotros los que estamos más adelantados. Traducción. Los estándares europeos son demasiado altos y hay que bajarlos para que hasta Ralph parezca inteligente. Repito, no necesitas una civilización para ser válido a nivel histórico, o sea, ¿qué coño quiere decir eso? Tu jefatura tribal es válida. Ralph. Pero aún así la historia de África llegó a muchas cosas mucho antes. Por ejemplo, tenemos cerámica de hace 12.000 años en el Valle de Unjogó, en Mali, unos 3.000 años antes que en Mesopotamia. Y en Europa hay una Venus de cerámica de entre el 25.000 y el 31.000 a.C. y no veo que te aplaudan las pelotas por ello. Que tal vez el caso más claro de innovación africana es el metal. Metales normalmente se cuenta que empezó en torno al 5000 a.C. con la metalurgia de cobre y luego del bronce, que es cobre más estaño, y finalmente el hierro, que aunque es mucho más abundante y más resistente, requiere de temperaturas mayores. Así es como empezó la metalurgia en Oriente Medio y luego en Europa y en Asia. Pero entonces llega África y se pasa todo esto por el forro y dice, ¿para qué voy a practicar con cobre y bronce si puedo directamente dedicarme al hierro? Trae para acá ese horno, bebé. Básicamente África encontró un bug para darle la vuelta a todo el árbol tecnológico del civilización. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, muchos arqueólogos se preguntaban cómo había llegado la metalurgia del hierro a África, que era lo que se encontraban cuando estaban excavando. Y sus ideas siempre eran que, bueno, pues a lo mejor lo había traído algún comerciante árabe o los romanos. Y resulta que no, la metalurgia del hierro se desarrolló en África hace unos 5.000 o 4.500 años, por lo menos unos 1.000 años antes que la primera metalurgia del hierro en Europa o Mesopotamia. Evidencias en Leja, en Nigeria, en Chireuma, en Níger,
o en Decapasanguare, en Togo, todas anteriores a la metalurgia del hierro en el resto del mundo. Fijaos en la esquina superior derecha donde cita la fuente de la que supuestamente ha sacado eso que dice. Vamos a leerla. Aunque la metalurgia está profundamente arraigada en los imperios y reinos africanos, la adopción de la metalurgia fue muy diferente en las distintas áreas. En Egipto, Nubia, Etiopía, Eritrea y el norte de África, los metales conocidos incluyen cobre, oro, plata, hierro, plomo, mercurio y estaño. Esto contrasta con el África subsahariana, donde solo se conocían el hierro y el cobre durante los 1000 años antes de la adopción del estaño, el oro y posiblemente la plata, es decir, los subsaharianos conocían menos metales. Curiosamente, en el sudeste asiático el panorama sigue claramente al de Oriente Medio, lo que plantea la pregunta de ¿por qué el África subsahariana es diferente si también recibió su conocimiento de la misma fuente, Oriente Medio? El argumento presentista de que la fundición de hierro es más compleja, el argumento presentista de Putomikel. Puede que sea más difícil hoy, pero puede que no lo haya sido para los antiguos subsaharianos. El argumento de que la fundición debe progresar de metales menos complicados a metales más complicados contradice incluso la forma en la que se desarrolló la química, que no siguió reglas de simplicidad ni facilidad, dado que la mayoría de los elementos con relaciones y afinidades químicas conocidas se descubrieron en momentos diferentes y a menudo por accidente. El mensaje principal de este capítulo es que hay muchas incógnitas en lo que respecta a los orígenes de la metalurgia africana. Es imposible, sobre la base de la evidencia actual, argumentar definitivamente a favor o en contra de los orígenes locales y externos de la metalurgia del hierro en África. Fin de la cita. En otras palabras, el autor no dice que África fue la primera de todas en desarrollar la metalurgia del hierro, pues no se sabe la respuesta. Por eso digo que citar fuentes no sirve de nada si no las muestras en pantalla. Cualquiera puede citar un autor y una obra y acto seguido decir lo que le salga de las narices. ¿Verdad que sí, Nicolás? Lo mejor de todo es que sí que hay otros estudios que sí que tienen un discurso más cercano al de Miquel, y va y cita uno que le deja en evidencia. Y para rematar, se pone una gráfica sobre el desarrollo del hierro en distintos lugares del mundo sin que aparezca el África subsahariana. De todas formas, aunque Putomikel tuviera la razón en todo, el hecho de que los subsaharianos fueran los primeros en trabajar el hierro tampoco significaría que por ello estaban más adelantados. De igual forma que la primera máquina de vapor, que fue inventada por el español Jerónimo de Allanz, tampoco supuso el principio de la revolución industrial. Si lo único que ha encontrado Miquel son unas cerámicas y unas herramientas de hierro para argumentar que el África subsahariana llevaba ventaja en algo, pues no dice mucho en favor de esta parte del continente. Básicamente lo que dice este libro es que los africanos preferían el hierro para fabricar herramientas porque al cobre le daban el mismo valor que otras civilizaciones le daban al oro. No tiene nada que ver con una super África dándole la vuelta a todo el árbol tecnológico del Civilization. En fin, y luego se queja de que los hispanistas damos datos positivos del Imperio Español fuera de contexto para ensalzarlo. Mira quién fue a hablar. El que ve en el pasado una fuente de datos descontextualizados para sentir sus raíces y estar orgulloso... Básicamente África encontró un bug para darle la vuelta a todo el árbol tecnológico del Civilization. Volviendo al hierro, ¿cómo consiguieron trabajarlo si nadie más podía? Igual que en todas partes, la metalurgia en África tuvo un proceso largo de ensayo y acierto para, por ejemplo, saber cómo hacer hornos más efectivos o de dónde sacar las menas de hierro. Básicamente, un método científico. Estas cosas no las descubrieron con magia o por casualidad. O sea que por hacer uso del ensayo-error ya era un método científico. Entonces el método científico lleva inventado incluso por otros animales desde antes de que existiera el ser humano. Chúpate esa, Galilei. Lo que hicieron fue crear chimeneas con agujeros en la base para que el aire que salía del horno por arriba crease una corriente que traía aún más aire dentro del horno, avivando la llama sin necesidad de follar. Con el fuelle, quiero decir. Estos hornos aparecieron por primera vez en Burkina Faso en el siglo VIII después de Cristo. Este efecto chimenea es el que hoy en día está de moda para construir casas con fachadas que se ventilan solas. Y es lo que se te vende como arquitectura del siglo XXI y como un redescubrimiento de tecnología primitiva, pero... primitiva no, esta tecnología demuestra un conocimiento de física bastante importante. Lo que pasa es que como viene de otro sitio y se hacía antes, no podemos llamarlo tecnología secas, porque es exótica. Uy, sí, estoy completamente convencido de que ese señor que tienes ahí atrás podría perfectamente ser profesor de física en la Universidad de Harvard. Pero claro, como esa chimenea la fabricó gente de tez morena, pues hay que darle un valor extra que no le daríamos si la hubieran creado puros blanquitos.
¿No se te ha ocurrido pensar que la llama tecnología primitiva porque el blog que publica este artículo se llama Primitive Technology? Bien podría tratarse de tecnología primitiva europea. De hecho, el artículo no habla de África en ningún momento. Pero bueno, el caso es convencer a la gente de que viven en un mundo racista cis-heteropatriarcal. Estos woke son muy predecibles. En fin, nuevamente, si lo mejor que has sido capaz de encontrar en África son unas chimeneas que simplemente eran bastante más largas que las que se usaban siglos atrás y que no precisaban de fuelle, eso sigue sin dejar en muy buen lugar a los africanos. Además de que he consultado la fuente en la que te basas y ahí tampoco se dice nada de que Burkina Faso fuera pionera en algo. ¡Corre, manzana! ¡Corre, naranja! ¡Corre, plátano! Segundo mito. No existen civilizaciones africanas, excepto Egipto. A ver, el concepto de civilización tiene sus problemas. Primero, porque a veces metemos grupos muy distintos dentro de una misma etiqueta. Y por ejemplo hablamos de Mesopotamia o de la antigua Grecia como una civilización en lugar de como muchos estados que se pelearon entre ellos continuamente. El segundo problema es que cuando decimos civilización lo medimos por parámetros muy concretos como avances tecnológicos o la construcción de grandes monumentos en piedra. Y esto puede hacernos pensar que unas sociedades importan y valen más que otras. Por ejemplo, si pensamos en la América precolombina, nos fijaremos en los incas, los mayas y los aztecas porque son una civilización y construyeron cosas con piedra, pero no hablaremos de los iroqueses o los indios de las praderas. Claro, porque las civilizaciones son más interesantes precisamente porque tienen unos avances en tecnología para construir cosas de piedra que las tribus no tienen, además de una mayor producción científica, literaria, etc. Una tribu que apenas ha cambiado su modo de vida en milenios, ¿qué evolución interesante puede tener? Fijaos que cuando habla de civilizaciones reales, le quita importancia diciendo que construían cosas de piedra, pero le fascina el proceso físico de una chimenea solo porque la construyeron morenitos. Incluso parece que le gustan más los edificios de piedra subsaharianos solo por ser subsaharianos. Porque hacían impresionantes casas y edificios públicos en piedra. Una civilización y construyeron cosas con piedra. Y es que la única forma de ensalzar a quien va retrasado es hacer de menos a la competencia. Dime una cosa, Miquel, ¿te sentirías mejor si el meme fuera así? Así que, ¿qué entendemos como civilización? Para simplificarlo mucho, una civilización sería una sociedad compleja, esto quiere decir que tiene estratos sociales y en lo más alto hay gente que manda, y esta gente que manda, además, forma una organización política que podríamos llamar Estado, con ciudades, impuestos y sostenida con cosas como agricultura, irrigación, además de formas de representación y comunicación que no son orales, como pueden ser la escritura, pero también pues los monumentos, los palacios, esculturas o la moneda. Básicamente hay gente que manda y los que mandan usan objetos y edificios para extender su presencia y dejar claro que sí, que mandan ellos. Sí, el templo de Zeus era para recordar que manda Zeus. Tal vez el monumento de piedra más impresionante de todo el África subsahariana es el Gran Zimbabue. Las ruinas de una ciudad de piedra datada entre los siglos IX y XV, es decir, lo que para nosotros sería la Edad Media. ¿Eso es el monumento más impresionante del África subsahariana en lo que para nosotros es la Edad Media? Pues ¿cómo serán los demás? A ver, no me quiero pasar de cruel con los africanos, pero es que estos argumentos de Miquel dan mucha penita. Las teorías más locas. Los primeros en llegar fueron los portugueses y el explorador João de Barros escribió una descripción que le contaron unos mercaderes swahili donde dice: ¿De quién y cómo construyeron estos edificios? Pues la gente de la tierra es ignorante del arte de escribir. No hay registro, pero dicen ser obra del diablo. Lo construyó el diablo lo construyeron aliens del siglo XVII. Lo que está narrando precisamente ese portugués era que esa población de Zimbabue había colapsado y que solo había decadencia en la zona. Con esa cita constatas que al menos en ese momento ya estaban atrasados. Exploradores como Carl Peters argumentaban que esto eran los restos de expediciones mineras y comerciales egipcias para sacar oro y cobre y que esta zona era como una especie de El Dorado africano. El europeo menos racista cuando ve 4 muros construidos en un país no blanco, señoras y señores. El woke menos racista cuando ve una chimenea construida por un no blanco, señoras y señores. Bien, el tercer mito. África siempre ha sido pobre. Bien, esto es ridículo por muchas razones. La primera es que, como ya he dicho, hubo sociedades con desigualdades, con clases más ricas que otras y con aristocracia. La gente se piensa que porque mucha de la arquitectura de estos estados seguía siendo de madera y no de piedra, eran pobres. De hecho, en esos memes que te quieren decir, es que África era pobre y era atrasada, lo que te sacan son chozas. Y bueno, ya he puesto ejemplos de arquitectura que sí que está hecha en piedra, pero es que también tenemos arquitectura en madera y en adobe, que es igualmente impresionante, porque la cosa de la arquitectura es que se adapta a los materiales disponibles y al clima de la zona. Y sí, la arquitectura en piedra no es tan frecuente en algunas zonas, sobre todo en África Occidental, por falta de materiales y porque para el clima era mucho más conveniente, por ejemplo, construir en adobe. Pero igualmente
¿Cómo te crees que eran la mayoría de casas en Europa hasta hace 150 años? Porque te aseguro que no estaban hechas en piedra. Y si tantas casas como esa había hace 150 años, ¿por qué has escogido un ejemplo de un pueblo medieval escocés? Ojalá yo pudiera vivir en una casa tan sólida como las que había hace más de 150 años en los virreinatos españoles y no en una de esas con tejado de paja. Pero bueno, si vamos a hablar de pobreza y de miseria, hablemos. El gobernante más famoso del imperio de Mali, Mansa Musa, fue uno de los hombres más ricos de la historia. Mansa significa rey de reyes, que podríamos traducir como emperador. Y este señor era tan rico que después de convertirse al Islam decidió hacer el peregrinaje a la Meca y en su peregrinaje pasó por Egipto y regaló tanto oro a los pobres y su séquito se gastó tanto oro que el oro se devaluó en el sultanato de Egipto y hubo una hiperinflación. O sea, ¿tú sabes lo rico que tienes que ser para tú mismo, en un único viaje, devaluar la moneda de todo un país? O sea, ¿tú sabes lo pobre que tiene que ser un país para que una sola persona acumule tanta riqueza y sea capaz él solo de devaluar la moneda de otros países? Háblame de salarios de la población. Por ejemplo, un minero indígena del Imperio Español cobraba más que ningún otro del mundo, y los sueldos de los virreinatos españoles eran mayores que los de muchos europeos. Eso es riqueza. No que un solo señor tenga tanto que con sus obras produzca una inflación. Pero esperad porque ahora viene la mejor parte del vídeo. A ver si sois capaces de verlo antes de que yo os lo diga. Algunas de estas historias orales que se cantaban de generación en generación también servían para contar cuáles eran las leyes, como por ejemplo el Kurukan Fuga o Carta de Mandén, un documento oral del siglo XIII que era básicamente la constitución del Imperio de Mali, donde se establecía como principio la libertad individual, se declaraban derechos humanos a la vida, a la solidaridad, a la libertad de expresión. Repito, en el siglo XIII, 500 años antes de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano que se firmó durante la Revolución Francesa. Y en el Kurukan Fuga se establecían ya estas ideas de que todo ser humano tiene derechos por el simple hecho de nacer. Aunque bueno, el Kurukan Fuga también establecía la abolición de la esclavitud y digamos que eso en la práctica se siguió haciendo y se siguió esclavizando a gente, sobre todo durante las guerras. Así que hasta qué punto era algo que se seguía a rajatabla es muy discutible. Rotundamente falso. Es verdad que el artículo 5 de esa Constitución oral dice: toda persona tiene derecho a la vida y a la preservación de su integridad física. En consecuencia, cualquier intento de privar de la vida al prójimo se castiga con la muerte. Pero también es verdad que dice en el artículo 41 que puedes matar al enemigo, pero no humillarlo. Así que el derecho a la vida se podía violar siempre y cuando no te pasases de la raya humillando. Y el artículo 15 dice: nunca golpees a una mujer casada antes de que su marido haya intentado corregirle el problema. Y de la solidaridad y todo eso no encontré absolutamente nada. Pero lo más escandaloso es que Miquel dice que esa constitución abolía la esclavitud cuando claramente se permite desde el mismo artículo 1, que contempla que en su orden social tiene que haber un grupo de esclavos. Y el artículo 20 dice no maltratar a los esclavos. Pero por si esto fuera poco, que no lo es, en el mismo mural que muestra Miquel de la constitución del Kurukan Fuga, aparece un esclavo con todas las letras. Bueno, el Kurukan Fuga también establecía la abolición de la esclavitud, Y es arqueólogo, señores. ¿Qué esperará este hombre encontrar bajo tierra cuando no es capaz de ver la palabra esclavo escrita claramente en un mural? Soy gilipollas y no sé nada de historia. Mi teoría es que Miquel se ha leído la introducción del artículo de Wikipedia y no ha pasado de ahí, porque si hubiera seguido leyendo habría visto la clara referencia a la esclavitud que viene después y que se contradice con la primera parte, que dice más o menos lo que ha dicho Miquel. Sin embargo, esto no impide la fascinación que tiene por este no documento que se adelantó siglos a la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa. Pero cuando la reina Isabel la Católica sí que prohíbe de verdad la esclavitud de los indígenas siglos antes de la Revolución Francesa, demasiado nacional católico y de ultraderecha. Porque Miquel ve conspiraciones de la ultraderecha nacional católica hasta en la sopa. Y en algunos conceptos hubo filósofos africanos que se nos adelantaron siglos. Este es Ahmad Baba al-Timbukti, filósofo y escritor musulmán que ya en el siglo XVII estaba escribiendo sobre cómo se estaba creando una asociación entre los africanos negros y los esclavos, y cómo este comercio de esclavos
esclavos, estaba empezando a crear esa idea de raza. Ahmad Baba se adelantó al menos 2 siglos al entender lo que estaba pasando con el comercio transatlántico de esclavos y las consecuencias que eso podía tener para el nacimiento del racismo como una idea ya estructural. Antes de la Edad Moderna, los esclavos podían ser de muchos orígenes étnicos, pero el comercio transatlántico de esclavos creó esta asociación entre esclavitud, servidumbre e inferioridad con lo negro. Y esta asociación luego sirvió para justificar la conquista y la colonización de África por los europeos en el siglo XIX. El argumento era un poco circular. Los esclavizamos porque decimos que son inferiores, años después que vemos que son solo esclavos decimos que ¿cómo no van a ser inferiores? Necesitamos civilizarles. Y luego años después decimos, pero ¿cómo les vamos a dejar entrar en nuestros países si son unos bárbaros? Y así, y así, y así, y así. Y Ahmad Baba pudo ver esos primeros pasos en el comercio de esclavos africanos y las consecuencias que podía tener a muy largo plazo. Ahora, tengo que matizar y decir que Ahmad Baba no estaba en contra de la esclavitud de por sí, simplemente de que se esclavizase a negros que eran musulmanes. Porque que plantease cosas que se demostrarían después como ciertas no significa que no fuese un hombre de su tiempo. Porque hace 500 años en Europa necesitaron decirse que esa gente era inferior para justificarse la esclavización y la extracción de recursos. Ah, vale, ese filósofo es un adelantado a su tiempo en lo bueno y un hijo de su tiempo en lo malo. Pero cuando hablamos de la justificación de la esclavitud en Europa es que están deshumanizando, porque ese filósofo musulmán no deshumanizaba al que no era musulmán, era un hijo de su tiempo. Y para colmo, mientras lo dice, pone a Juan Ginés de Sepúlveda que en ningún momento deshumanizó ni defendió la esclavitud de los indígenas. Es más, hace 500 años ni siquiera existía el racismo y los negros estaban tan deshumanizados que estudiaban en las universidades del Imperio Español, empezando por Juan Latino, que fue catedrático en la Universidad de Granada y formó parte de la alta sociedad española. Curiosa forma de deshumanizar. El supremacismo racial no existió de forma generalizada hasta prácticamente el siglo XVIII. Hace 500 años, los europeos se esclavizaban por la misma razón que los africanos, fundamentalmente por ser prisioneros de guerra. A partir del siglo XVI, la colonización europea afectaría a toda esta diversidad de culturas, reinos, tradiciones y crearía una diferencia aún mayor entre lo que hoy llamamos el norte y el sur global. Aparte de que ese mapa está bastante desfasado, es verdad que la colonización causó estragos y mucho más en África, pero también llevó tecnología al sur global que estaría más subdesarrollado sin ella. Hoy China no sería la potencia que es sin la tecnología occidental. Por tanto, aquí caben más matices de los que el activismo woke acepta. Ahora bien, ¿quiero decir con este vídeo que los africanos se desarrollaron menos porque eran más tontos? No, en absoluto. Y Mikel tiene razón en que lo de la choza de ese meme es un reduccionismo muy grande. Pero es verdad que el África subsahariana se quedó más atrás, en parte por una cuestión de lotería geográfica. Eurasia tiene la mayor parte de cantidad de animales domesticables, mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura, etc., que otras partes del mundo. Es muy difícil que el aborigen australiano pudiera desarrollar una civilización en una isla desértica absolutamente aislada del resto del mundo y sin poder nutrirse de sus avances tecnológicos. Y ya está. Así de fácil es desmentir a los racistas. No hace falta hacer todo este numerito mostrando una chimenea como si fuera el descubrimiento de América. En fin, menos activismo y más historia es lo que hace falta en las universidades occidentales. Yo sé que alguna gente a lo mejor estará decepcionada porque para este vídeo no me he disfrazado, pero es que o me disfrazaba de colonizador europeo o me disfrazaba de otra cosa de la que claramente no me voy a disfrazar. Y tendré que llorar y decir que vivimos bajo la dictadura de lo políticamente correcto.